que adelantes huestes de la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve. Muévese potente, pueblo, nuestras voces a la nuestra unir, y el cantar de triunfo todos repetir. Pres, honor y gloria, dada a Cristo el Rey, y por las edades cante así su grey. Firmes y adelantes huestes de la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve. Sin temor alguno, que Jesús nos ve. Muy buenas noches, hermanos. Dios les bendiga. Deseo que usted pueda ser edificado y bendecido esta noche por medio del mensaje que van a estar compartiendo los hermanos durante esta noche. Un fuerte abrazo y bienvenido a este servicio de viernes. Que Dios le bendiga. Un fuerte abrazo, hermano. Hasta luego. Oremos, hermanos. Señor Jesús, Padre mío, Señor, que estás en los cielos, Señor. Gracias por un día más de vida, Señor, que nos has permitido vivir, Señor. Gracias a tu misericordia nos tienes aquí, Señor. Señor, que la enseñanza de hoy sea gratificante para cada uno de nuestros hermanos, Señor, y que la pongamos en práctica, Señor. Bendice a mis hermanos, Señor, y guarda a su familia, Señor. En el nombre de Jesús, amén.
y de hacer el bien y de la ayuda mutua, no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Hebreos 13:16. La Iglesia Misión Visión Discipulado, desde el inicio del estado de emergencia debido a la pandemia provocada por el COVID-19, ha mantenido activo el ministerio Buen Samaritano, proveyendo bonos de apoyo para compras de alimentos y medicamentos a hermanos con necesidades apremiantes. Deseamos mantener el radio de acción de esta iniciativa y por eso hacemos de su conocimiento que las ofrendas levantadas por nuestra Iglesia son el soporte de este ministerio de apoyo. Pueden hacer sus ofrendas por banca en línea o por ventanilla en Banco General a la cuenta corriente 0368 01 11 27 341 a nombre de Nicolás Donadío. Deseamos que la gracia, la paz y la confianza en el Señor gobiernen nuestros corazones. Dios les bendiga. Muy buenas noches, hermanos. Muchas bendiciones para todos. Hoy me corresponde la lectura bíblica. Vamos a buscar en Filipenses capítulo 1, versículo 12 al 30. Para mí, el vivir es Cristo. Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. De tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Algunos, a la verdad, predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente pensando añadir aflicción a mis prisiones. Pero los otros, por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. ¿Qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado y en esto me gozo y me gozaré aún, porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación. Conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado, antes bien con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, y por vida y por muerte. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseos de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros, y confiado en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré en todos vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe, para que abunde vuestra gloria en mí, de mí en Cristo Jesús, por mi presencia otra vez entre vosotros. Solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que, o sea que vaya a saberos, o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio, y en nada intimidados por lo que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto de Dios,
porque a vosotros os he concedido a causa de Cristo no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí y ahora oís que hay en mí. Que el Señor les bendiga, hermanos míos. Es un placer estar una noche más aquí con ustedes en este servicio culto de viernes, la noche que nos ha regalado el Señor para poder estudiar, compartir y crecer espiritualmente en su palabra y en su verdad. Dele gracias a Dios por la oportunidad que Él nos da de estar aquí reunidos estudiando su palabra. Muchos en otras regiones deben esconderse para poder leer este precioso libro que Dios nos ha dejado, que es la Biblia. Nosotros podemos hacerlo con toda libertad. Así que debemos darle gloria y honra a Dios por eso. Y hemos desde este miércoles pasado, nuestro hermano Junior dio inicio a una serie de estudios acerca del libro de Filipenses que vamos a estar viendo durante todo el mes de noviembre y quizás el mes de diciembre también, donde esperamos que sean ustedes edificados tanto como nosotros. Recuerden que nosotros que estamos exponiendo la palabra del Señor somos igualmente expuestos ante el filo de ella y somos igualmente expuestos ante su verdad. Somos redarguidos, corregidos y exhortados también al igual que ustedes, porque la palabra que estamos predicando no es de nosotros mismos, no es mía, es de Dios. Dios inspiró este libro y este libro es para todos los creyentes, tanto usted como yo. Así que vamos a orar para pedirle al Señor que nos dé la iluminación en esta noche. Amado Dios Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por esta noche que tú nos das. Gracias por este culto de viernes. Gracias por el privilegio y la oportunidad que es adorarte, glorificarte y exaltar tu nombre. Permite, oh Dios, que a través de tu palabra seamos edificados, crezcamos, Señor, seamos confrontados y tú cambies en nosotros lo que sea necesario cambiar, Padre. Ayúdanos con tu Espíritu Santo a preparar nuestros corazones para recibir tu santa palabra, Señor, y que sea esta la que amolde nuestros corazones según el propósito de cada uno de nosotros en nuestra vida. Ayúdanos, Señor, a través del Espíritu Santo, porque nuestra mente carnal, caída, pecaminosa, no puede entender las santidades que se esconden detrás de tus mandamientos y de tu palabra. Ayúdanos, Padre Santo, prepara nuestros corazones. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Bien, como nuestra hermanita nos estuvo leyendo hace un rato Filipenses, capítulo 1, desde el versículo 12 al 30, y el título de este mensaje es Vivir para Cristo. Vamos a estar viendo algunos principios acerca de lo que tiene que ver vivir para Cristo. Esta es una frase muy genérica, muy utilizada de diversas formas para expresar diferentes cosas, pero vamos a tratar de llegar al fondo y a lo que realmente abarca esta frase o estas palabras, vivir para Cristo. A menudo vivimos nuestras vidas según lo que consideramos como propicio para nosotros y para los nuestros. Planificamos un futuro basado en lo que creemos que es mejor. Estudiamos y nos preparamos profesionalmente para ser alguien en la vida, para vivir sin problemas financieros, para vivir sin dolor. Pero realmente nos estamos preocupando nosotros como cristianos, que hemos nacido de nuevo, que tenemos la mente de Jesucristo. Nos estamos preparando realmente para vivir para Cristo. Vamos a estar en nuestro verso principal desglosándolo y estudiando las riquezas de todas y cada una de estas enseñanzas. Y como primer principio quiero que veamos en esta preciosa noche, todo lo que nos ocurre es para glorificar a Dios. Y vamos a buscar los versículos 12 y 14 del libro de Filipenses, capítulo 1, nuestro pasaje principal. Filipenses capítulo 1 y vamos a leer el versículo del 12 al 14. Y dice así: quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han ocurrido han redundado más bien para el progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo
en todo el pretorio y a todos los demás. Versículo 14. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra de temor. No podemos olvidar que el apóstol Pablo escribió esta carta desde una prisión, y no una prisión como la que conocemos hoy en día, que goza de ciertas comodidades. En ese entonces estar preso significaba estar encadenado 24 horas al día, 7 días a la semana. Ahí no había eso representaba tener que hacer sus necesidades prácticamente sobre sus vestiduras. Muy poco alimento, casi nada de agua, no había hora de recreación, no había escuelas, hermanos. Eso no era un reformatorio, eso era una celda de putrefacción. Y para agregarle a todo esto, Pablo estaba preso por hacer lo correcto, porque todavía una persona hoy en día pudiera estar preso y su conciencia de sus crímenes lo acusara o lo convenciera de que está ahí por justa razón. Pero Pablo estaba preso por hacer lo correcto delante de Dios. O sea, él estaba preso injustamente padeciendo. Y no nos parece interesante cómo Pablo, cuando usted lee estos 3 versículos que acabamos de leer, usted se pone a analizar y pudiera comenzar a hacerse una idea. Por lo menos yo casi puedo imaginarme a Pablo escribiendo esto con una sonrisa de oreja a oreja, contento y gozoso. ¿Cómo puede una persona en estas circunstancias estar alegre? Pues que Pablo acaso era un extraterrestre. Yo lo he pensado varias veces. Él se había despojado tanto de su vida terrenal que las circunstancias que lo rodeaban no le afectaban. Ya fuera en sus prisiones, ya fuera en la abundancia o ya fuera en la escasez, él había aprendido que todo lo que nos ocurre en nuestra vida como cristianos es para glorificar a Dios. A menudo medimos lo que ocurre en nuestras vidas como bueno o malo según cómo eso afecte a los míos o a mi vida personal. Por ejemplo, si yo tengo una empresa y estoy comenzando a abrir mi empresa y mi empresa comienza a surgir y a funcionar bien y las finanzas comienzan a andar bien y de repente aparece el COVID-19 y yo tengo que cerrar mi empresa, automáticamente yo califico esto como una situación mala. ¿Por qué? Porque me está afectando a mí, a mis planes y a lo que yo tenía proyectado hacia el futuro. Pero podríamos nosotros, al igual que Pablo, llegar a entender lo que se esconde más allá de las cosas que nos ocurren. Como dice la palabra de Dios, todas las cosas, a los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. Tal vez este COVID-19, como decía nuestro pastor cuando empezó todo esto de la pandemia, haz que valga la pena. Tal vez toda esta pandemia, todo esto que nos ocurre, es una oportunidad que el Señor nos ha regalado para pasar más tiempo con nuestra familia que teníamos olvidada por estar trabajando 24/7, para pasar más tiempo con nuestros hijos, para dedicarle más tiempo a la enseñanza a nuestros hijos y a nuestras esposas de la palabra de Dios, para tener más tiempo devocional, para estudiar más la palabra, para orar más. Tanto tiempo que tenemos en casa y ahora no lo podemos estar desperdiciando. Pero como eso afectó mi vida personal, entonces yo digo, no, esto que está pasando es una catástrofe. Podríamos nosotros tener la visión que tenía Pablo y decir que sea en sus prisiones, esa le está ayudando para el bien de la obra de Dios. Difícil de pensar, ¿verdad? Los cristianos que han alcanzado este nivel de iluminación se han convertido en verdaderas personas invencibles. De tal manera que no importa lo que están atravesando, ellos pueden glorificar a Dios, sin importar cuán malo sea. Vemos el ejemplo de Job en la Biblia, una persona que fue despojado de sus hijos, de su riqueza, y para acabar una enfermedad, una sarna que le retorcía hasta lo más profundo de su piel, y él decía, Dios dio, Dios quitó, sea el nombre del Señor bendito. ¿Podríamos nosotros llegar a ese nivel de iluminación? El versículo 14, Pablo declara algo importante. La mayoría de los hermanos, cobrando ánimos en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar de la palabra sin temor. Pablo está diciendo que sus prisiones, su sufrimiento le alegran, porque a través de su padecimiento otros están siendo glorificados.
A veces nosotros vemos que a nuestros hermanos les pasan cosas malas o cosas que no van de acuerdo al propósito que ellos tenían, y esas cosas nos angustian. Pues Pablo, en la iluminación que había tenido, en la llenura del Espíritu Santo que él tenía, podría ver sus aflicciones y sus necesidades, sus padecimientos, como una oportunidad para que otros fueran glorificados. Cuando vemos a nuestros hermanos padeciendo, también es una oportunidad para glorificar a Dios, porque cuando nosotros ayudamos a nuestros hermanos que están pasando momentos difíciles, también estamos glorificando el nombre de Dios. Entonces, todas las cosas que nos pasan nos ayudan para bien, aunque no me gusten. Hablé un poco de eso el domingo pasado, pero en este mensaje el apóstol Pablo lo lleva a un nivel diferente, porque él no solamente está diciendo algo que él pudo haber soñado en hacer, o una esperanza que él tenía de que todos los cristianos vivieran así. Él está predicando sobre algo que él está viviendo en carne propia. Él está encerrado en una celda escribiendo una carta para los hermanos en Cristo, diciéndoles: estoy contento de estar aquí, porque estar aquí me ha servido para predicarle el evangelio a todos los que están aquí. Me ha servido para predicarle de Cristo a todos los que están aquí en el pretorio, en la cárcel, la guardia de seguridad, a los convictos, a todos les he predicado el evangelio. Segundo principio: vivir para Cristo significa predicar lo que Cristo predicaba. Versículos del 15 al 18. Algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del evangelio. Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré aún. Bien, vivir para Cristo significa predicar lo que Él predicaba. Hermanos, no hay ninguna duda de que hoy en día a nuestro alrededor estamos plagados, infectados, predominados por falsos maestros con falsas enseñanzas que se amontonan, como dice la palabra, cada cual siguiendo sus propias motivaciones vanas, mega iglesia, o mucho mejor dicho mega estructura. Un show mediático, muchas luces, muchas emociones llevadas al extremo, pero cero doctrina, cero palabra de Dios, cero edificación. Personas entretenidas en el mundo de estas mega iglesias que muchas veces, no todas, no podemos generalizar, que muchas veces traen un mensaje transversado para dañar y no hacen el propósito de la palabra de Dios, sino que son personas que están dañando a otros. Yo les confieso que antes yo pensaba y decía, bueno, pobre gente, están siendo engañadas por estos maestros de maldad con doctrinas de demonios. Pero conforme he ido madurando y he aprendido, muchas de estas personas están en estos lugares porque están en sus corazones siguiendo las mismas cosas que sus líderes siguen. Estos líderes de la prosperidad, las personas que los siguen en su mayoría, están también buscando la prosperidad. Ellos no están buscando a Cristo, no están buscando a Dios, no están buscando la santidad, no están buscando edificarse, están simplemente siguiendo lo mismo que sus líderes corruptos siguen, porque solamente quieren enriquecerse, no quieren a Jesucristo, solamente quieren sus milagros. Filipenses capítulo 1 versículo 6, lo estuvo viendo nuestro hermano Junior, dice: estando persuadidos de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. No podemos negar que también en estos lugares hay personas que están buscando realmente ese crecimiento espiritual que no han tenido, pero les tengo, si tú eres una persona que tal vez estás pasando por esto, y yo soy también el vivo ejemplo de esto, Jesucristo promete que la obra que empezó en ti la va a perfeccionar hasta su venida. Por ende, tarde o temprano, si tú eres un verdadero cristiano, si realmente has nacido de nuevo y no simplemente estás siguiendo vientos de doctrinas que no van conforme a la palabra de Dios, tarde o temprano Dios te va a tomar y te va a llevar a un lugar donde vas a crecer espiritualmente. Imagínense este ejemplo, que usted va por la calle, ustedes que son padres, yo también tengo una hija,
Ustedes van por la calle y ven en un callejón a su hijo con un montón de gente haciendo cosas indebidas, inyectándose droga, cortándose la piel, haciéndose daño y todo eso. ¿Qué va a hacer usted cuando pasa en ese auto? ¿Usted va a seguir de largo? No, allá él. No. Usted se va a bajar del vehículo, va a ir a donde está su hijo, lo va a agarrar si es posible, amarrarlo, lo va a meter y lo va a traer de regreso a su casa. Porque para usted es importante que su hijo no esté en un lugar donde se está perdiendo. De la misma forma, Dios nos va a tomar de donde sea que estemos mal ubicados y nos va a llevar hacia el lugar que queremos que estamos. Miren la historia del hijo pródigo, como el hijo pródigo, que ya estaba a punto de comer la comida de los cerdos, tuvo un despertar. Él despertó a la realidad porque el Espíritu Santo lo despertó para que regresara con su Padre. De igual manera, Dios trabaja con nosotros. No crea, hermano mío, que porque una iglesia tiene miles de suscriptores quiere decir que es bendecida por Dios. Juan, capítulo 2 del 23 al 25, dice, voy a leerlo de acá. Estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía. Ellos habían creído en Jesús por los prodigios, por las maravillas, por el espectáculo, por el show, por las luces, por las alabanzas. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque conocía a todos y no tenía necesidad que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Dios sabe lo que hay en nuestros corazones. Dios sabe lo que hay en nuestra intencionalidad. ¿Por qué vamos a la iglesia? ¿Por qué nos congregamos? Mediten eso. ¿Por qué estamos aquí en esta noche? ¿Por qué estamos aquí reunidos? ¿Porque deseamos realmente ser edificados? ¿O simplemente porque ya es una costumbre religiosa que hemos adquirido? Personas que se han congregado durante toda su vida y creen que por el simple hecho de haberse congregado toda su vida ya son cristianos. Eso no te convierte en cristiano. Nuestro hermano Leonardo hace un tiempo atrás decía, usted puede leer la Biblia, usted puede incluso predicar la Biblia, usted puede orar, usted puede asistir a la iglesia sin ser cristiano. Eso no te convierte en cristiano. Simplemente la sangre de Cristo que transforma nuestra vida, el nuevo nacimiento que hace Cristo en nosotros, Jesucristo en nuestra vida como único Salvador, es lo que nos puede hacer verdaderamente cristianos. Si quieres vivir para Cristo, debes predicar lo que Cristo predicaba. Tómate un tiempo, analiza, escudriña las Escrituras, lee los Evangelios, lee las palabras de Jesucristo, lo que Jesucristo enseñaba, lo que Jesucristo predicaba. No te conformes con lo que simplemente escuchas en internet, en la televisión, en la radio. Toma apuntes. Yo siempre les digo, tomen apuntes, comprueben que lo que estamos predicando sea realmente la palabra de Dios. No se confíen de hombres, no se confíen de las personas. Tomen notas, apunten, piden en oración al Espíritu Santo que le dé iluminación. Asegúrense de estar predicando lo que Cristo predicaba para vivir como Cristo vivía. Bien, desde el versículo 20 al 26 dice, viviendo para Él y muriendo para Él, del 20 al 26, conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado, antes bien con toda confianza como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por mi vida o por mi muerte. Escucha esto, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Y confiando en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe, para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús por mi presencia otra vez entre vosotros. En estos versos el apóstol Pablo escribe una de las declaraciones más difíciles de aceptar en toda la escritura por nuestra naturaleza carnal. Nos da un ejemplo de una vida entregada completa y absolutamente a Dios. Todo lo que él hacía era pensando en la glorificación, discúlpeme la palabra, del nombre de Cristo.
Él no solamente hablaba de que quería vivir, servir, trabajar en la iglesia, él quería que toda su vida entera fuera entregada para Cristo. Vamos a reforzar esto. Vamos a buscar Colosenses capítulo 3 y 17 y Colosenses capítulo 3 del 23 al 24. Capítulo 3, primeramente 17, dice: todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de él. 23 y 24 del mismo capítulo. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo al Señor servís. Todo lo que haces en tu vida debe ser para la gloria de Dios, por mínima cosa que sea, por pequeña que a ti te parezca. Todas las cosas, tenemos a veces la impresión de que nosotros tenemos dos vidas, una vida secular y una vida cristiana, y eso es mentira. Nosotros somos cristianos y todo, el 100% de nuestro tiempo debe ser una oportunidad para glorificar a Dios. Cuando usted está en su trabajo, usted no está llevando una vida secular, usted sigue siendo cristiano. El Espíritu Santo no se le sale cuando usted sale de la iglesia y entra a su trabajo, no se le sale cuando usted está fregando platos. Si usted le toca, qué sé yo, servir en un restaurante para limpiar los pisos o limpiar el baño, haga que ese piso brille. Yo recuerdo que cuando me tocó trabajar de esto hace unos años atrás, había un jefe que decía: yo quiero que tú dejes ese baño tan limpio que yo voy a venir aquí a comerme mi almuerzo ahora en la tarde. Y yo me reía porque obviamente no tenía el Espíritu Santo en ese momento para entender de que eso que él estaba diciendo me podía servir a mí para glorificar a Dios. Yo simplemente quería cobrar mi salario y salir de ahí rápido. Pero imagínense este escenario. Estuve pensando yo en esto ya después de tantos años, recordando en ese momento específico. Imagínense que una persona llegue a ese restaurante, que ha tenido un día difícil, que está afligido, que está padeciendo, que está sufriendo y necesita con urgencia de la presencia de Dios, necesita dedicarle unos minutos en oración, y llega a ese lugar y trata de tener privacidad y se encierra en ese baño que usted ha dejado tan limpio que esa persona puede sentarse y abrirle su corazón a Dios sin ningún obstáculo, aunque sea por unos minutos. Usted ha glorificado a Dios por dejar ese baño reluciente. Esposas, cuando le preparan la comida a sus maridos, que sea para la gloria de Dios. No le entreguen el arroz quemado y el pollo salado, aunque tenga cara de cavernícola. No quiere decir que usted tenga que cocinarle como si él fuera un cavernícola. Eso también aplica para los esposos. Esposos, cuando están en sus casas, en sus hogares, por favor, cuando salimos a trabajar, nos ponemos la mejor ropa, el mejor saco, la mejor camisa, el mejor peinado. Pero cuando estamos en la casa con nuestras esposas, usamos el suéter más roto y feo que tenga, los pantalones más desgastados, ni me cepillo los dientes y hasta me huelen los pies. No me preocupo porque mi esposa me vea agradable, pero sí porque mi jefe me vea agradable. Todo lo que hagamos, hagámoslo como para el Señor. Para cerrar, vive como Cristo, imita a Cristo. No sin antes decirles que aquel versículo que Pablo escribió diciendo que para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, nos refleja una realidad de que ya sea en vida o muerte, todas las cosas nos ayudan para bien. Vive como Cristo, imita a Cristo. Versículos 27 y 30, los últimos versículos. El libro de Filipenses, que se me acabó de ir. Filipenses, capítulo 1. Ahora vamos a leer desde el versículo 27 al 30 y dice de esta forma: solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio, y en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación. Y esto de Dios, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí y ahora oís que hay en mí. Imitadores de Cristo, imitemos las conductas de Cristo. ¿Cuál es el reflejo de nuestra vida ante la sociedad?
Hay una frase que decía el pastor Polo, hace unos meses ya, fue hace rato, en uno de los sermones cuando estaba empezando a estudiar el libro de Tito, decía: cuando eres cristiano, lo que los demás piensan de ti sí importa. Cuando no somos cristianos decimos: a mí no me importa lo que digan de mí, que digan lo que quieran, que hablen lo que quieran, si es mentira, si es verdad. Cuando estamos en un mundo cristiano, nuestras vidas son libros abiertos y testimonios. Por ejemplo, sí importa lo que piensen de nosotros. ¿Qué imagen estás proyectando en tu trabajo? Te dicen la doña Chismes, la que se sabe todas las cocodas de todos los departamentos. Te dicen el don Pirrorro, el que le tira los perros a todas las muchachas de todos los departamentos. Te dicen doña Amargura, la que siempre está enojada, la que no ayuda a nadie. ¿Cómo te dicen en tu trabajo? ¿Cómo te dicen tus vecinos? ¿Cómo te catalogas? ¿Cómo te proyectas en el lugar donde vives y trabajas? Vive como Cristo, imita a Cristo. Oremos. Amado Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por el mensaje que tú has traído a nosotros. Gracias porque tú nos has edificado en esta noche. Tú nos has permitido crecer en tu santa palabra, en tu santo evangelio, Señor. Ayúdanos que a través de tu Espíritu Santo seamos redarguidos, corregidos y transformados para alcanzar cada vez un nivel de gloria más alto, cada vez más cercanos a lo que tú quieres que seamos, muriendo cada día en nuestra naturaleza carnal y pecaminosa y acercándonos cada día más a la perfección tuya, Señor. Ayúdanos, Padre, no desviarnos ni a la izquierda ni a la derecha, a ser como hizo Josué, que no le importó lo que los demás querían seguir, su casa y él siguieron a Jehová. Ayúdanos, Padre Santo, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Perdón. Gracias por haber estado escuchando este mensaje. Espero que haya sido de tanta bendición como lo fue en mi vida. Cuando yo estaba estudiando todo esto, no se imaginan la riqueza, cómo la vida de Pablo, inspirado por supuesto en el Espíritu Santo, se confrontaba con la mía, y debemos llegar nosotros a ver todo lo que tenemos que corregir para alcanzar el nivel que Dios quiere que alcancemos. Dios le bendiga a mis hermanos. Nos vemos este domingo en el culto al Señor. Continuemos con el orden del culto y que Dios te bendiga. El Cordero de Dios, digno es el Rey que a la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno. Dios Todopoderoso, te damos gracias por este maravilloso culto que hemos tenido el día de hoy, por cada una de las personas que se pudieron conectar, mi Dios, y aquellas que no pudieron hacerlo, Padre, tú las puedas guardar donde sea que estén. Te damos gracias, Señor, porque sigues proveyéndonos según tu palabra, mi Padre. Te damos gracias también por cada una de las personas que están en sus hogares. Pero te pedimos igualmente, Señor, por toda Centroamérica. Guárdala, Padre, de todos estos cambios climáticos que están ocurriendo. Te pedimos por cada uno de ellos, Señor, y también por las personas que están padeciendo algún tipo de enfermedad en este momento. Te pedimos todo esto, Padre amado, en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga. Buenas noches, hermanos. Espero que este mensaje que hemos recibido esta noche sea de tanta bendición para su vida como ha sido para la nuestra. Demos gracias al Señor porque tenemos su palabra y podemos compartir el mensaje de nuestro Señor Jesucristo libremente. Hágalo, hermano. No se quede con ese mensaje solamente para usted. Esa bendición debe compartirlas con los demás hermanos y con las demás personas a su alrededor. Hagamos expansivo este mensaje y no solamente que quede en nuestros corazones, sino que se haga acción en nuestra vida. Que el Señor le bendiga y que tenga un buen fin de semana.